Hola, bienvenidos a Tecal, la plataforma tecnológica para la gestión de inspecciones de servicios de limpieza municipales. En esta presentación de unos 30 minutos vamos a hacer un recorrido por la plataforma, vamos a revisar brevemente la arquitectura, vamos a ver en cierto detalle los módulos operativos y vamos a terminar hablando de las posibilidades de integración que tiene el sistema. Vamos a hacer un repaso de los principales puntos de la arquitectura de Tecal. Tecal es una plataforma abierta, modular, personalizable y extensible. Es la evolución de una aplicación de gestión de inspecciones con 5 años de antigüedad. Gran parte de las mejoras se deben a la utilización adecuada de las nuevas herramientas tecnológicas. La aplicación que ve el usuario está desarrollada con Nest.js, probablemente el marco de desarrollo más potente y flexible de la actualidad. En el desarrollo de la aplicación se ha utilizado el potente asistente de IA Cloud Code, lo que garantiza el aprovechamiento de las mejores prácticas de programación y la creación de aplicaciones robustas y bien documentadas con una mayor facilidad de mantenimiento y mejora. La plataforma se beneficia de estar integrada en Azure, lo que proporciona la mejor infraestructura tecnológica posible hoy en día. Azure significa fiabilidad, seguridad y acceso a los recursos más avanzados. Tecal usa el alojamiento web basado en contenedores de Azure. Utiliza Azure SQL como motor de base de datos, Azure Blob Storage para almacenamiento en la nube de archivos, fotos, informes, documentos, y Azure Maps para la integración de georreferencias y mapas. Además, al estar integrado en Azure, dispone de cualquier recurso que se pueda necesitar en el futuro, como Big Data o IoT. Seguramente algún día los contenedores e incluso las papeleras notificarán su estado. El resultado es una aplicación rápida con una interfaz de usuario amigable y avanzado. Tecal es una aplicación responsive. Significa que se adapta a los diferentes dispositivos, pero está especialmente cuidada para su uso eficiente en tablets en posición vertical, que es la herramienta principal de un inspector. Tecal está diseñada por módulo, resultado del conocimiento adquirido en 5 años de funcionamiento. Se pueden añadir y personalizar módulos para ajustarlos a las necesidades de cada usuario. Y gracias a la correcta utilización de los recursos tecnológicos disponibles a día de hoy, se puede dar respuesta con rapidez. Ahora vamos a dar un paseo por la aplicación. Estamos accediendo a una aplicación real, de evaluación, pero real, publicada en Azure. La primera página que vemos es el login. Tecal requiere la identificación del usuario. Usa protocolo seguro HTTPS y token JWT para gestionar la sesión de forma segura. En una tablet tendría un aspecto más similar a este. Como todas las páginas en Tecal, está pensada para facilitar el uso con una tablet. Por esa razón, el login se realiza con botones táctiles sin necesidad de usar el teclado. No voy a mostrar el PIN, que resultaría indiscreto, y vamos a ir directamente a la pantalla de inicio. Y vamos a utilizar la comodidad de una pantalla de escritorio para explorar la aplicación. Tecal está compuesto por módulos, como hemos comentado. Cada usuario tiene configurados los grupos de aplicaciones a los que puede acceder. Los módulos que estamos viendo son los módulos básicos, pero la aplicación se puede extender con los módulos que requiera el ayuntamiento. Este es un catálogo más completo de módulos. Una nota sobre el interfaz de usuario. La aplicación se puede usar con tema oscuro o con tema claro. Personalmente, prefiero el tema oscuro porque daña menos la vista y consume menos energía, pero cada uno puede elegir el modo que prefiera. Como hemos comentado, hay módulos de inspección que podemos ver filtrados aquí por limpieza viaria, recogida de residuos, zonas verdes, control de medios y supervisor. Los módulos de utilidades están en grupos diferentes para poder asociar niveles de acceso diferentes. Como luego veremos, los permisos se otorgan por grupos de aplicaciones. Por ese motivo, el mapa visual y la aplicación de documentos compartidos están en grupos diferentes. El grupo de administración. Los tenemos aquí. Básicamente consiste en la gestión de las tablas base de la aplicación y la gestión de usuarios.
Vamos a comenzar por estos módulos. No son los más vistosos, pero son los cimientos de la aplicación. En gestión de tablas se administran las tablas base que usa el resto de la aplicación. Normalmente son los datos que aparecen en los desplegables de la aplicación. Al contrario que las tablas principales, donde registramos los índices, estas tablas cambian con poca o muy poca frecuencia, pero hacen que toda la aplicación esté fuertemente tipificada y la información sea coherente. Las tablas de opciones recogen los elementos de los que solo necesitamos saber el nombre. No tienen las propiedades. Son las tablas más simples. Estas tablas forman el diccionario de la aplicación. Son las listas que luego irán apareciendo en los sucesivos desplegables. Hay unas cuantas, pero se rellenan normalmente al principio y no suelen cambiar a lo largo de la vida de la aplicación y nos asegura una información consistente y coherente a lo largo de toda la aplicación. Para navegar siempre tenemos disponible el menú de navegación. Volvemos a nuestra gestión de tablas y ahora vamos a ver las tablas auxiliares. Las tablas auxiliares se utilizan a lo largo de todas las aplicaciones, pero sí necesitan más propiedades, más campos. Son de todas maneras tablas relativamente sencillas que se gestionan normalmente al principio de la aplicación y cambian poco o muy poco a lo largo de todas las aplicaciones, ¿no? Es decir, las rutas cambian poco, los vehículos cambian poco, las calles cambian poco, ¿no? Volvemos a nuestro menú de navegación y volvemos a nuestras tablas. Las tablas de coeficientes registran los coeficientes, los pesos que luego se utilizan en cada módulo para calcular la valoración y la categoría de ese índice. Nuevamente, son tablas que se rellenan al principio y no cambian a lo largo de la vida de la aplicación. Y por último, las tablas de categorías recogen la información que necesitamos para convertir una valoración en una categoría. Cada aplicación tiene sus categorías y los pesos que corresponden. Ya hemos visto las tablas base. Vamos a echar un vistazo rápido a la gestión de usuarios. Es una aplicación muy convencional de gestión de usuarios. Lo destacable es que utiliza PIN encriptado con tecnología hash y que es el lugar donde se asocia a un usuario los permisos para los diferentes grupos de aplicaciones. Ahora que tenemos los cimientos montados, tenemos las tablas base y podemos gestionar usuarios, vamos a repasar las aplicaciones operativas y vamos a empezar con las aplicaciones de inspección. Como las aplicaciones de inspección las va a usar normalmente un inspector con una tablet, vamos a recortar la pantalla para que se parezca un poco más a lo que ve un inspector en su dispositivo. Y voy a cambiar al modo oscuro, que probablemente se parezca también más a lo que ve un inspector en su tablet. A nivel técnico hay dos clases de aplicaciones de inspección. Las aplicaciones en las que el conteo es único, es decir, un registro, un índice tiene un conteo, y esas otras aplicaciones o módulos en las que un índice registra el conteo de varios elementos. Pueden ser vehículos, contenedores o papeleras. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el primer tipo, los módulos de índices que registran un conteo por cada índice. Vamos a ver el módulo LV ensuciamiento. Primero una nota. Solo tenemos unos cuantos datos registrados en enero para probar la aplicación. Los datos se han generado aleatoriamente, con cierto criterio, pero totalmente al azar, de manera que cualquier parecido con la realidad será casualidad. Las aplicaciones de inspección están pensadas principalmente como aplicaciones de campo, para que el inspector introduzca los diferentes registros, los diferentes índices, pero han evolucionado y también son un pequeño sistema de información en sí mismo. Vamos a revisar primero la parte operativa, la que realiza un inspector, y luego la parte de sistema de información, que puede realizar el propio inspector o normalmente el supervisor. Lo primero que presentan todas las aplicaciones de campo es un filtro. Normal, no el filtro más habitual. Lo más normal es que un inspector quiera filtrar los índices que ha realizado en el día de hoy y un supervisor los índices realizados en el mes
o en el mes anterior para hacer los informes. Nosotros hemos tenido que elegir un rango para tener visibles los índices que tenemos registrados aleatoriamente. El trabajo más habitual de un inspector es generar nuevos índices. En este caso, para no tener que introducir los datos, vamos a editar una de las inspecciones ya realizadas. Si activamos el modo de edición, nos encontramos con una pantalla muy similar a la que se encuentra un inspector cuando genera un nuevo índice, pero en este caso con los datos ya rellenos. Todas las aplicaciones de campo tienen una estructura muy similar. Presentan 4 secciones que corresponden a la ficha o los datos generales de ese índice, al conteo, la posición en el mapa y el registro de fotos. En la sección ficha registramos los datos generales del índice. En este caso tenemos la dirección inicial, la dirección final, información del tramo, los datos propios del índice y los datos del servicio. Naturalmente, cada módulo tiene sus propios datos. La información está fuertemente tipificada, lo que ayuda a evitar errores de entrada de datos manuales y a facilitar el trabajo de introducción de datos en un dispositivo móvil como una tablet. Otro detalle importante para facilitar el uso es que la información que está relacionada aparece relacionada. Si cambiamos el tipo de servicio, aparecerán las rutas relacionadas con ese tipo de servicio. Otro aspecto a destacar es que cuando se crea un índice, se recogen las georreferencias del dispositivo. La segunda sección de los formularios es la información de conteo. También está pensada para que sea fácil de usar en una tablet con botones grandes fáciles de accionar. Si el inspector va cambiando la información, también ve el resultado en la categoría que cae esa inspección que está realizando. Vamos a guardar los datos que hemos tenido, toda la información de conteo de cada índice, ¿no? Guardamos nuestra información y lo ponemos al modo editar para ver la tercera sección. La tercera sección del formulario es el editor de las geoposiciones. Cuando se crea un índice, se registra la geoposición del dispositivo, pero por muchas razones es posible que haya que editar la posición exacta. Pues este editor permite cambiar las posiciones exactas donde se realizó el trabajo. Vamos a guardar. La cuarta sección del formulario es el registro fotográfico. Y que decir tiene que las imágenes son imágenes de prueba y no corresponden a ninguna inspección de servicios de limpieza. Pero el funcionamiento es el mismo. En modo de editar, el inspector puede ver las imágenes que ha realizado y puede subir a la base de datos nuevas imágenes de una en una o seleccionando varias imágenes. Además, el editor permitiría en cualquier momento cambiar, añadir nuevas imágenes. Guardamos y tenemos nuestro formulario completo. Tenemos nuestras fotos, tenemos nuestro posicionamiento en el mapa, tenemos nuestro conteo y tenemos la ficha de datos generales. El registro de un índice está completo. Podemos salir del modo formulario y ver nuestra lista actualizada de índices registrados. Ahora vamos a ver el segundo aspecto de los módulos, que es mostrar la información. De alguna manera es un pequeño sistema de información para cada uno de los módulos. Podemos seleccionar los filtros con los que queremos trabajar y podemos seleccionar la información que queremos visualizar. Esta pequeña ficha representa la información que estamos mostrando de cada índice y podemos elegir los campos que queremos ver. Fecha y valoración son obligatorios, pero los demás campos podemos elegir los que queramos de nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta fila vamos a añadir el tipo de servicio. A partir de ese momento también estamos visualizando la información que hemos elegido. Lo siguiente que podemos hacer es exportar nuestros datos a un archivo Excel. Podemos exportar los datos del filtro que tengamos en ese momento en formato resumido o en formato completo, es decir, todos los datos que tenemos guardados en la base de datos. Y tenemos nuestra información en Excel con todos los datos que tenemos registrados. Por supuesto, incluimos la latitud y la longitud, la georreferencia de ese trabajo y todos los campos
necesarios del conteo. Cerramos. Bien, volvemos a nuestra pantalla. Con esto hemos cubierto la primera de las secciones de nuestro pequeño sistema de información, los datos. El siguiente aspecto es que podemos ver para el filtro que tengamos seleccionado la información en forma de mapa. El mapa registra los índices y su categoría para el filtro que tengamos seleccionado. Nos puede dar una información de cada uno de esos índices registrados y podemos filtrar para la información que necesitamos ver. Por ejemplo, si yo filtro a la información del inspector, ¿de acuerdo? Puedo utilizar la utilidad de recorrido, cómo se gestionaron esos índices, el registro de esos índices. Google Maps es una herramienta muy versátil. Podemos filtrar la información que nos interese, podemos elegir la forma del mapa que más nos interese, podemos formatearlo de muchas maneras y una vez que lo tengamos como lo queremos representar, podemos descargarlo como imagen. El formulario de fotos nos permite ver todas las fotos registradas para el filtro que tengamos seleccionado. Podemos seleccionar el filtro que necesitemos y ver las fotos realizadas en ese periodo. La siguiente utilidad es que esas fotos las podemos seleccionar individualmente o seleccionar todas y exportarlas a Word. La exportación a Word se puede hacer de forma a elegir en la ficha completa o solo fotos, que puede ser de utilidad interesante para el inspector genere los informes mensuales. De vuelta a nuestra aplicación, lo primero que vamos a hacer es quitar el filtro que habíamos establecido para ver en la cuarta sección de nuestro sistema de información, que son los informes. Cada índice tiene su propia página de informes donde se muestran los datos más relevantes para ese índice. También podemos filtrar por el filtro que decidamos para visualizar esa información. Y también lo podemos descargar. Estos informes están pensados para tener una visualización de contexto rápida sin salir de la aplicación. En el supervisor veremos que podemos definir plantillas en Excel que reciben los datos y mostrar el informe como lo necesitemos. Pero antes vamos a ver un momento cómo gestionamos esos otros índices de los que habíamos hablado. Volvemos a nuestra pantalla de inicio y vamos a seleccionar el índice de prestación. Nuevamente vamos a tener que filtrar a los datos que tenemos realmente. Ensuciamiento es del tipo de índices que un índice lleva asociado a un conteo. Prestaciones es de ese otro tipo de índices que un índice lleva asociado múltiples conteos. En este caso, cada índice registra el conteo de un número de contenedores. El funcionamiento es similar para todos los índices. Vamos a elegir uno, como este, que no tiene fotos, y aprovechamos para subirlas, y vemos que el funcionamiento efectivamente es común a todos los índices. Tenemos una ficha con los datos generales, aplicados a cada índice, por supuesto, pero en este caso el conteo no hay un conteo único, sino que se realiza sobre varios contenedores. Así que el conteo real está asociado a cada uno de estos contenedores. Tienen sus propios datos y, naturalmente, sus propias fotos. Podemos elegir un par de fotos que aprovechamos para subir. De forma análoga, el mapa de un índice de múltiples conteos mostrará diferentes puntos y las fotos mostrarán las fotos agregadas a todo el índice. El resultado es que tenemos una valoración del índice compuesta de diferentes conteos. Vamos a guardar y a salir. Ahora que hemos visto los dos tipos principales de índices, vamos a revisar las aplicaciones del supervisor. Cogemos nuestro menú de navegación, vamos a nuestra pantalla de inicio. Voy a cambiar el fondo a fondo claro, porque algunos informes se ven mejor en fondo claro. Vamos a filtrar a las aplicaciones del supervisor y vamos a arrancar la aplicación supervisor. Vamos a elegir el mes en el que tenemos los datos y tenemos la pantalla del supervisor. El módulo supervisor muestra información consolidada de todos los índices. Podemos ver todos los índices realizados en un periodo o seleccionar cada uno de ellos. En la vista de tabla podemos filtrar información y podemos saltar a ver el detalle de cada una de ellas.
Esta es la ficha que habíamos visto antes en el formulario del correspondiente módulo. En la vista de mapa podemos ver todos los índices realizados en ese periodo y el color representa la categoría. Podemos inspeccionar individualmente los diferentes puntos que sean de interés y naturalmente también podemos seleccionar el filtro que nos interese para ver el detalle que sea más relevante. Vamos a dejar seleccionados todos los registros. La lista de fotos igualmente muestra todas las fotos registradas en todos los índices de ese periodo. La vista resumen muestra el total de índices realizados en el periodo y permite cruzar información en dos dimensiones. Por ejemplo, vamos a ver la tabla que cruza la información del distrito con las contratas. ¿Qué contratas atienden a qué distritos? La vista de valoración es muy similar. Muestra información cruzada, pero en este caso muestra el promedio de la valoración o la categoría. Podemos seleccionar el tipo de índice que queremos inspeccionar, podemos elegir los campos que queremos consultar, por ejemplo, el tipo de servicio con la contrata. Planificación muestra la hoja de planificación para el mes seleccionado. Como los datos se han construido al azar, los resultados son verdaderamente caóticos, no tienen ningún significado. Por último, vamos a ver la vista de informes. En los módulos de cada índice podríamos exportar datos a Excel, pero el generador de informes funciona de manera diferente. Podemos diseñar plantillas, las plantillas son libros Excel, con los informes y el formato que queramos, utilizando todos los recursos que ofrece Excel. Las plantillas solo deben respetar las hojas donde el generador de informes volcará los datos seleccionados. Las plantillas se guardan en el directorio compartido, que es una app que veremos a continuación. El generador de informes lee la plantilla, vuelca los datos y guarda el resultado también en el directorio compartido. Volvemos a nuestra aplicación y vamos a buscar la aplicación de documentos que hemos comentado. Aquí está el resultado. Y aquí guardamos las plantillas. Aprovechamos que hemos llegado hasta aquí y vamos a ver el módulo repositorio. Repositorio es una aplicación que reproduce la funcionalidad de un directorio compartido en la nube. La pantalla está dividida en tres paneles. En el panel de la izquierda podemos gestionar las carpetas y subcarpetas que queremos mantener en nuestro árbol de directorio. En el panel central se muestran los archivos del directorio seleccionado. Y en el panel de detalle del archivo, en el panel de la derecha, se muestra la información del archivo seleccionado. Es una aplicación pensada para compartir archivos. No es obligatorio, pero es conveniente rellenar la información adicional para facilitar la búsqueda y la compartición de información. Se puede rellenar la información en modo de tags, escribir un pequeño resumen y los diferentes usuarios pueden enviar y compartir comentarios. No es una aplicación exclusiva del supervisor, precisamente es una aplicación pensada para compartir información entre todos los miembros del proyecto, pero sí que será el responsable de crear y mantener la estructura de directorios. Ahora podemos ver planificación, el segundo módulo específico del supervisor. Vamos a nuestro menú de navegación, filtramos a módulos del supervisor y seleccionamos planificación. Como es lógico, la planificación es un proceso que necesita un conocimiento profundo de los procesos operativos. Se basa en determinar unos valores estándar y unos drivers de planificación. En nuestro caso, los drivers serían las rutas, distritos, tipos de servicio, meses, semanas, etc. Cuantos más drivers, más detallada es la planificación, pero más compleja resulta de realizar. Lo ideal es partir de datos acumulados de ejercicios anteriores para establecer una distribución estándar por driver. El proceso de planificación permite ajustar esos valores de partida de modo top-down o bottom-up. Ajuste top-down significa aplicar un ajuste al total para que se distribuya proporcionalmente entre las líneas de detalle. Y ajuste bottom-up es el proceso contrario, ajustar los valores de detalle para obtener un nuevo total. Vamos a ver un ejemplo utilizando los drivers, rutas y semanas. Vuelvo a hacer notar que los datos son totalmente inventados. Tenemos nuestro estadillo de datos planificados anuales, que por supuesto podemos cambiar, y lo que vamos a ver es cómo se hace una planificación.
detallada. Elegimos un valor, este que es pequeño, fácil de ver, y tenemos el detalle por los dos drivers, ruta y semanas. Un ajuste top-down es cambiar el valor del total. Voy a cambiar un número manifiestamente grande para que se note la diferencia. Y lo que tiene que hacer es distribuir según estos valores estándar para conseguir el nuevo valor. Y aquí lo obtenemos. Una planificación bottom-up es que yo cambio los valores individuales y esto me debe ir cambiando los valores totales. El proceso informático de recalcular una distribución no es trivial, pero es mucho menor que obtener los valores estándar de una planificación. El proceso de planificación requiere conocimiento del proceso operativo y datos de ejercicios anteriores. Con esto terminamos los módulos de supervisión. Ya hemos visto la utilidad de directorio compartido y nos queda por ver la utilidad de mapa visual. Abrimos nuestro menú de navegación, seleccionamos inventario y elegimos la aplicación. La idea del módulo de inventario visual es proporcionar una visión espacial de todos los elementos que puedan ser interesantes para el trabajo de inspección de servicios de limpieza. Solo hemos añadido un par de rutas y un par de contenedores como ejemplo, pero si se dispone de la información, se puede realizar un proceso de carga automática. Inventario visual es la visión digital de las viejas corcheras con chinchetas e hilos de colores. Es una aplicación abierta donde se puede añadir cualquier elemento georreferenciado. Cada elemento se representa en una capa y se pueden crear todas las capas que se desee. Un elemento georreferenciado puede ser de tres tipos: punto, ruta o área, al que podemos atribuirle campos o propiedades. Por ejemplo, para una capa que represente contenedores, es fácil que queramos saber su tipo, capacidad, etc. Podemos definir nuestros elementos y también podemos definir fácilmente su geoposición. Elegimos una ruta, por ejemplo, vamos al mapa y podemos modificar o añadir, vamos a editar y añadir algunos puntos más a la ruta. Vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vamos a guardar, volvemos, actualizamos y hemos creado nuestra nueva ruta. Con esto hemos terminado la revisión de los módulos. Nos falta por revisar brevemente la capacidad de integración. Tcl proporciona varios niveles de integración. La capacidad de integración es consecuencia de la infraestructura que utiliza, es decir, Azure, de su arquitectura modular y que es una plataforma abierta basada en estándares actuales. La forma más sencilla de integración es la facilidad para acceder como usuario de la propia aplicación. Los responsables del ayuntamiento, por ejemplo, pueden tener un usuario asignado y tener acceso a los procesos operativos y al sistema de información en tiempo real. Se puede utilizar el directorio compartido en la nube que proporciona Tcl para el intercambio de archivos y documentos. Opcionalmente, se puede crear un flujo automático que registre la entrada de un nuevo documento y arranque un determinado proceso de conversión, tratamiento de datos y comunicación. Tcl es una aplicación REST, de modo que es sencillo seleccionar y publicar ciertas APIs para la integración B2B con otros sistemas o aplicaciones informáticas. Por último, Tcl se puede integrar a nivel de base de datos con sistemas de Business Intelligence y Big Data, pero posiblemente es una opción solo para sistemas internos. Hemos llegado al final de esta presentación. Para concluir, si tenemos que resumir en una frase qué es Tcl, diría que es la evolución de una aplicación informática con 5 años de antigüedad, que utiliza la infraestructura y los sistemas informáticos más actuales, y en definitiva, que es un buen aliado para la gestión de incidencias de servicios de limpieza. Gracias por vuestra atención.